Damos gracias al Señor por estar nuevamente a través de el Facebook, Filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por la vida de su siervo. Y gracias le damos al Señor porque podemos salir a través de la radio La Predicadora también. Señor bendiga a los hermanos, las hermanas que se van a ir conectando. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a comenzar con la segunda parte del programa de este día. Gracias le doy al Señor porque estamos desde aquí, desde Virrey del Pino. Estoy con mi esposa, mi hijo Timoteo y mi mamá, como siempre. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros y nos llene con su Espíritu Santo, hermanos. Gracias le damos al Señor por todas estas cosas. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por tu amor, por la misericordia, Señor, que tú muestras para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor, guardándonos de toda esta peste que ha venido sobre el mundo entero. Bendice a los hermanos, las hermanas, Señor, que se van a ir conectando, Señor, y aquellos que van a verlo, Señor, a través de YouTube. Señor, que tú estés obrando, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, mi alma te alaba y te bendice, se goza en tu presencia, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, para poder ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15. Y veníamos hablando de que nosotros necesitábamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la vida de Dios que nos lleva a nosotros a manifestar el carácter de Dios. Y entonces, y por medio del Espíritu Santo, como dice ahí en Colosenses, hacemos morir todo lo terrenal que está en nosotros. Entonces necesitamos de ese poder para poder manifestar esta vida gloriosa que hemos recibido. Vida que nosotros tenemos que conocer. ¿Y cómo la vamos a ir conociendo? Teniendo comunión con esta vida. Y ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, vamos a leer, hermano. Dice así la palabra del Señor: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer hombre fue hecho alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Qué bárbaro, ¿no? Ahora nosotros podemos entender las dos cabezas de la raza, como dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Podemos leer, hermanos. Alabado sea su nombre. Dios dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Quiere decir que este hombre se manifestaba por medio de la vida de su alma. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, perdón. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en el 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y entonces dice ahí en el 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Alma viviente, él se conducía por los deseos de su alma. Porque cuando dice que cuando Dios lo creó, dice que sopló en él aliento de vida y fue hecho el hombre alma viviente. Eso podemos leer ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Alabado sea su nombre. Amén. Ahí en Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Acá dice que él fue alma. Entonces él se conducía por los deseos de su alma. Un alma que todavía no había caído, no había sido sumergida en el pecado. Y después, bueno, conocemos que dice que Satanás engañó a Eva y dice, y la sedujo, dice,
Entonces ella gustó, dice, del fruto que Satanás le ofreció, dice, porque fue agradable a sus ojos y el pecado entró en ella y ella dio a comer a su marido y también él comió y así dice, pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué dice por cuanto todos pecaron? Porque todos venimos desde Adán, en la carne. Entonces todos pecaron, dice. Entonces dice, y así fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el postrer Adán habla del último Adán. Y el último Adán habla de lo que leíamos ahí en Romanos, el don. El don que no fue como la transgresión. Y eso nosotros podemos leer ahí, creo que en el libro de Marcos. Vamos a buscarlo ahí. Cuando el ángel le habla a José y le dice que no teman recibir a María por mujer, dice, porque lo que en él hay es fruto del Espíritu Santo es, o don, o un don del Espíritu Santo. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Vamos a buscar ese versículo. ¿Vio? Porque entonces el Espíritu Santo engendró en María a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 1 del libro de Mateo, en el versículo 18, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, no estaba casada todavía, sino que estaba desposada, había sido señalada, por decirlo de alguna manera, por José, para que sea su esposa. ¿Vio? Entonces dice, estando el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, que he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, por lo que ella en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Vio? Era un don del Espíritu Santo lo que ella había recibido. El Espíritu Santo había engendrado la vida de Cristo en el cuerpo de María. ¿Vio? Y entonces así también Dios por medio del Espíritu Santo engendró en nosotros la vida de su Hijo. Nosotros recibimos la vida de su Hijo cuando nacemos de nuevo. ¿Vio? ¿Y cuál es la vida de su Hijo? La vida del Padre, porque el Hijo tenía la misma vida del Padre. Como dice ahí en Colosenses, en el capítulo 1, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice. ¿Vio? Alabado sea su nombre. ¿Vio? En el 17 podemos leer, en 1 de 17 dice, vamos a leer. 1:17. Sí, hasta el 19. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Vio? En él habitase toda plenitud. ¿Qué plenitud habitó en Cristo? La plenitud de Dios. Entonces el mundo podía conocer a Dios a través del andar de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso él dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? Cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Vio? Entonces ahí nosotros podemos ver quién fue el primer hombre Adán y quién fue el postrer Adán. El postrer Adán, el último Adán. ¿Vio? Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Vio? Por eso nosotros cuando nacemos primeramente en la carne y después nacemos en el espíritu. ¿Vio? Nacemos en la carne, nacemos de nuestros padres, nacemos de Adán, ¿vio? Nacemos allí, pero necesitamos el nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Vio? Nicodemo le preguntó, ¿qué debo hacer? Dice, para heredar el reino de los cielos.
y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Pero él no podía entender a qué se refería con el nacer de nuevo. Ahora nosotros por la gracia y por el Espíritu Santo podemos entender que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu también, como dice la palabra. Y el agua habla de la palabra de Dios y el Espíritu habla del Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo. Por eso dice, mas lo espiritual no es primero. Usted no nació de Cristo primero y después nació en la carne. Nació primero en la carne y después nació de Cristo. ¿No? Aún los hijos que nacen dentro de un matrimonio cristiano, ellos primero nacen en la carne y después nacen de Cristo, porque tienen que recibir a Jesús como su Señor. ¿No? Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, dice, luego lo espiritual. Y el primer hombre, dice, es de la tierra terrenal, y el segundo hombre que es del cielo, que es el Señor, es del cielo. ¿Vio? Y ahí nosotros vemos, otra vez podemos ver dos naturalezas. ¿Vio? Porque el primer hombre es de la tierra terrenal, y Santiago dice, y la naturaleza del hombre terrenal es primeramente animal, terrenal y diabólica, dice. Eso dice en Santiago, creo que en el capítulo 2 de Santiago, vamos a leer. La sabiduría que es terrenal, dice. Bueno, pero la sabiduría que es terrenal es del hombre natural. Alabado sea su nombre. Y dice la sabiduría que es terrenal, dice. En el capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia, de frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto y la naturaleza que viene de lo alto. ¿Vio? Pero la que viene de la tierra, dice, porque dice, pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no catéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no desciende de lo alto, ¿ves? Tiene que ver con la naturaleza humana. No desciende de lo alto, ¿vio? Sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Vio? ¿Por qué llega a esa conducta? ¿Por qué llega a ese estado la naturaleza humana? Porque esa naturaleza va a la perdición. ¿Vio? Por eso nosotros vemos que la carne nunca se puede mejorar. Nunca se puede mejorar. Puede ser una persona muy reconocida en este mundo. Puede ser una persona que tenga muchas virtudes. Pero aún así necesita la salvación. Aún así necesita ser perfeccionado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Eso podemos ver ahí en Génesis. El primer hombre es de la tierra. En Génesis, en el capítulo 3. Alabado sea su nombre. Perdón. En el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 en adelante. Hasta el 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Sí. creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Vio? El 2.7. Sí. El 2.7 vamos a leer. Hoy tengo un predicador acompañante, mi hijo Timoteo. 2:7. Gracias le doy al Señor por su vida, hermano. Amén. 2.7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Vio? Lo formó del polvo de la tierra.
Y siempre hablamos que el polvo habla de fragilidad, de debilidad. Porque si usted va ahí a 2 Corintios capítulo 4:7, dice que somos, que tenemos un tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? Que estamos atribulados en todo, pero no desesperados. ¿Vio? Ahí una de las hermanas me va a leer ese versículo. Segunda de Corintios 4:7. Pero veo, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el primer hombre un ser viviente. En 1 Corintios dice que fue alma viviente. ¿Vio? Entonces él se conducía conforme a los deseos de su alma, a los deseos de su mente, pero estamos hablando de un hombre que todavía no había caído. Entonces todo lo que él manifestaba era lo que Dios había puesto en su corazón, en su mente, pero después vino la caída del hombre, y el hombre dejó de ser alma para llegar a ser carne. Y esa fue la peor caída que el hombre pudo tener. Ese versículo lo vamos a buscar. Dijimos, 2 Corintios 4:7. 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Derribados pero no destruidos. Sí, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vio, fíjese por qué era necesario el hombre espiritual, porque dice, el primer hombre es de la tierra, pero el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Vio, el Señor, el hombre espiritual, tenía que manifestar la vida del Padre. Bueno, hoy el Señor Jesucristo no está así como una persona en medio de nosotros, pero está la iglesia, está su cuerpo. Y así como el Señor manifestó la vida del Padre, así hoy nosotros tenemos que manifestar la vida del Padre que estuvo en el Hijo y que ahora nos fue dada a nosotros. Dijimos ahí en Génesis, donde dice que y el hombre llegó a ser carne, dice. Vamos a buscar ese versículo. Porque fíjese cómo fue la caída del hombre. Dice que el hombre era alma viviente. Ahí estaba todo bien, porque Dios lo había creado así. Dios lo creó alma, dice. Era el hombre alma viviente. Y entonces el hombre señoreaba sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que Dios le había dado, sobre todo eso el hombre señoreaba. Después dice que en los ojos del hombre, fíjese que ahora Satanás también abre los ojos del hombre. Algo que nosotros no habíamos visto. Nosotros siempre decimos que Dios abre los ojos del entendimiento para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Pero ahora vemos que Satanás también abre los ojos del hombre. ¿Vio? Pero los abre para el mal, para que el hombre descubra lo que puede lograr por medio de su capacidad humana, dejando de lado al Señor. ¿Vio? Y si nosotros miramos la vida de Adán, lo único que logró Adán, siendo abiertos los ojos de su entendimiento en la carne, fue un declive. ¿Vio? Fue de mal en peor la conducta del hombre. ¿Vio? Y entonces hasta que el hombre dice llegó a ser carne, y cuando llegó a ser carne quiere decir que expresó los sentimientos, los deseos y la moral del hombre en la carne en su plenitud. No estamos encontrando el versículo, hermano, no importa, ya lo vamos a encontrar. ¿Vio? Mire que lo buscamos, porque son versículos que no tenemos preparados, sino que vienen a la mente a causa de la enseñanza que venimos trayendo. Entonces nosotros los citamos. A veces no son versículos, sino que son pensamientos que nosotros terminamos sacando de un versículo y después nos encontramos con que el versículo no está, ¿vio? Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Génesis, a ver qué dice ahí en Génesis 2:23. No, ya lo busqué yo ese, pero esto no es cuando Adán dice que Eva era ya hueso de su hueso y carne de su carne.
Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Si no lo encontramos ahora, lo vamos a encontrar para el próximo programa, hermano. Gracias, ¿Vio? Jesús. Entonces, dice, fue hecho el primer hombre Adán, dice, alma viviente. ¿Vio? Gracias. Y hoy cuántos hermanos, cuántos de nosotros a veces dejando la comunión con Dios, como veníamos hablando, cuando dejamos la comunión con el Espíritu Santo, y ya nos vamos, cuando usted deja la comunión con el Espíritu Santo y con nuestro amado Señor Jesucristo, lo que se empieza a manifestar en nosotros es el poder del alma o los deseos del alma expresados a través de la carne. ¿Vio? Y entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, dice, y el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice, y hay una batalla ahí, ¿vio? Para que no hagamos lo que queramos, ¿vio? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Y bueno, nosotros tenemos que identificarnos con lo que somos. Si somos una nueva creación en Cristo Jesús, lo que queremos es manifestar la vida de Dios, ¿vio? Queremos manifestar esa vida, ¿vio? Y entonces dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Y el hombre espiritual manifiesta las cosas que son del cielo, las virtudes de Cristo, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y hoy dice, así dice en el 48, dice, ¿cuál es el terrenal? También son los terrenales. Usted fíjese, salga a la calle y mire a los hombres, hombres que no tienen a Cristo. Y son todos iguales, todos manifiestan la misma conducta. ¿Vio? Todos son idénticos, todos son copia fiel, vamos a decirlo así, de aquella matriz que Dios creó en el principio y que cayó. No cayó porque Dios quería que caiga, cayó porque fue seducido y cayó. Y bueno, y todos son copia fiel de esa matriz que cayó. Ahora dice, ¿cuál es el terrenal? Así también los terrenales, dice. Pero dice, ¿y cuál es el celestial? También son los celestiales. Ahora nosotros somos el hombre espiritual. ¿Y qué Dios quiere de nosotros? Que manifestemos la misma conducta que el Señor Jesucristo manifestó mientras estuvo en esta tierra durante 33 años y medio. Más específicamente durante los 3 años y medio de su ministerio, ¿vio? Donde Él estuvo buscando el bien de todos los hombres. Entonces dice, ¿cuál es el terrenal? Así también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así también nosotros traeremos la imagen del celestial. ¿Vio? Y fíjese, para traer la imagen del terrenal no hemos hecho nada. Solamente le hemos dado lugar a la vida que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados, porque la imagen del terrenal es la esencia de aquel hombre que cayó en el huerto del Edén. ¿Vio? De aquel hombre. ¿Y qué se vio de aquel? Y lo único que se vio fue la manifestación de la carne. Y como siempre decimos, nosotros no queremos que nos conozcan en la carne. Si aún a Cristo, dice la palabra, le conocíais en la carne, dice, ya no le conocéis así. Ni siquiera Él se encargó de traer la imagen del terrenal. Él lo que se encargó de traer la imagen del celestial, del Padre que lo había enviado. Así también nosotros como su cuerpo, como su iglesia, nosotros tenemos que traer y exhibir la imagen del celestial. ¿Y cómo se ve la imagen del celestial? Por medio del carácter. Del carácter. Ahí cuando nosotros tenemos oportunidad de manifestar el carácter de Cristo, ahí nosotros podemos ver la imagen del celestial. Ah, yo ahora puedo conocer a Dios. ¿Yo? Vio que Job decía, de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué causa Job llegó a ver a Dios? Por las manifestaciones de Dios. ¿Por qué causa la gente puede conocer a Cristo en este tiempo? Por la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Pero si no hay manifestación de Cristo en nuestras vidas, si no hay rendición de nosotros para con el Señor, para que Él nos use como un vaso, ¿vio? Para que nos use como un vaso el cual Dios quiere usar para la manifestación de su poder. Entonces, ¿cómo se va a lograr? ¿Cómo el nombre del Señor va a ser exaltado? Dice la palabra del Señor, creo que ahí en Romanos capítulo 2 dice, el nombre del Señor ha sido blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Vio? Por causa de vosotros. ¿Cómo se logró eso? Porque no estábamos mostrando la imagen del celestial.
No estábamos mostrando la imagen, estábamos mostrando más bien la imagen del terrenal. Y el terrenal lo conoce todo el mundo, porque como le vuelvo a reiterar, una persona mira a otra persona de este mundo que no conoce al Señor, y entonces ahí claramente ve la imagen del terrenal. Pero la imagen del celestial solamente se puede ver a través de los hijos de Dios que viven una vida separada para Dios, una vida transformada. Ahí se ve la imagen del terrenal, del celestial, perdón. Pero leíamos ahí en Romanos capítulo 2, creo que es 2:24 de Romanos, ¿sí va? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de vosotros dice que es blasfemado. ¿Usted piensa que es blasfemado por lo que hablamos? No es blasfemado por lo que hablamos. Es blasfemado por lo que manifestamos. Porque hablar todo, usted fíjese, usted escucha a cualquier hermano, cualquier pastor, cualquier diácono, cualquier evangelista, todos hablamos la palabra de Dios. Pero ahora el punto es, ¿qué vida estamos manifestando? ¿Estamos manifestando una vida conforme a lo que hemos creído, a lo que decimos que hemos creído? ¿O estamos manifestando una vida contraria a lo que decimos que hemos creído? ¿No? Porque el apóstol Pablo dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y por qué piensa que le dijo así a los hermanos? Porque ellos estaban manifestando una vida que Dios no les había dado. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis sido por Él enseñados. ¿No? Y si nosotros fuimos enseñados por el Señor, nosotros siempre decimos, no, el Señor nos enseñó, el Señor nos enseñó. Bueno, y vamos a las pruebas. Cuando viene la realidad de la palabra en su vida. ¿Qué vida está manifestando usted? ¿Qué vida estoy manifestando yo? ¿Estamos trayendo la imagen del hombre espiritual o estamos manifestando todavía la imagen del hombre terrenal? La imagen del hombre terrenal terminó con el hombre terrenal allá en la cruz. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Ahí terminó la imagen del hombre terrenal. Ya nosotros nada tenemos que ver con el hombre terrenal. ¿Qué vida vamos a manifestar de él? Si un hombre muerto no tiene vida para manifestar. ¿Veo? Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Vio? El que ha muerto. Usted murió y yo morí. ¿Cuándo morimos? Cuando le recibimos al Señor y nos identificamos con Él en su muerte, en su sepultura, en su crucifixión, en su muerte y su sepultura. Y también nos identificamos en su resurrección, pero ya como una nueva creación en Cristo Jesús. Ahí en 6:11 también. Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Vio? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Vio? Porque hay algunos hermanos que dicen, yo estoy muerto, y ni siquiera manifiestan la vida de Dios. Pero dicen, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si estamos vivos en Cristo Jesús, la vida de Dios tenemos en nosotros. Esa vida nosotros tenemos que manifestar. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa vida? Estamos haciendo como aquel que recibió un talento. Acuérdese qué hizo aquel que recibió un talento. Dice que por miedo, dice. ¿Por qué miedo? ¿Qué miedo habrá sentido ese que recibió un talento? Miedo de que los demás lo conozcan. Miedo de descubrir lo que ese talento podía haber producido si él lo hacía trabajar. Entonces, ¿qué hizo? No, mejor lo escondo al talento. Mejor lo escondo. Y se burlaba de aquellos que habían recibido 5 y 10 talentos. Porque ellos trabajaban, porque ellos los llevaron para que los hicieran producir. Se burlaba de que ellos trabajaban arduamente para que ese talento produciera lo que tenía que producir, para que cuando venga el Señor a pedirle el resultado de lo que Él le había dado, entonces ellos no sean avergonzados. Pero el que fue avergonzado fue el que escondió su talento. El que fue avergonzado fue él, no fueron avergonzados los otros. Porque cuando ellos devolvieron multiplicados sus talentos, el Señor le dijo, buen siervo y fiel, dice. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero este que había recibido un talento,
dice que le dijo el Señor. Dice, lo hubiera dado a los banqueros, dice, y se hubiera multiplicado, dice. Ellos lo hubieran administrado y se hubieran multiplicado. Pero no, dice, tú lo escondiste. ¿Y cuánto hay de nosotros que a veces en ignorancia hemos escondido este talento? ¿No? ¿Qué talento hemos escondido? Es como se ha escondido la vida de Dios dentro de nosotros mismos, por no ir al choque con aquellas personas o con con aquellos que nos rodean a nosotros, a los cuales tenemos que ganar por medio de la vida de Dios, ¿vio? Pero no, escondemos la vida de Dios y manifestamos la vida de la carne, ¿vio? Pero por medio de la vida de la carne dice segaremos corrupción y muerte. Segaremos corrupción y muerte, pero por medio de la vida del Espíritu segamos vida y paz. Paz de que estamos haciendo la voluntad de Dios y no hay nada que nos reprenda a nosotros, ¿no? Dice la palabra, dice, si tu corazón no te reprende, dice, paz tenemos para con Dios. Entonces, si no hay nada que nos reprenda, es porque estamos haciendo bien las cosas. Hemos descubierto que ahora nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es vivir una vida en el Espíritu, ¿no? Llevando a cabo el propósito que Dios tiene. Entonces dice, así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Qué nos costó a nosotros traer la imagen de Adán? No nos costó nada. Solamente le dimos lugar a la vida que estaba en nosotros cuando estábamos en este mundo y la imagen de Adán se fue desarrollando. Obviamente que a nosotros no nos conocían como Adán, nos conocían con nuestros respectivos nombres, pero la vida que se manifestaba era la del primer hombre en su caída. ¿Vio? Cuando éramos irreverentes, cuando éramos maleducados, ¿vio? Cuando éramos hombres morales, ¿vio? Porque no todos fuimos maleducados y irreverentes, otros fuimos hombres morales, de los cuales otros también nos miraban y nos decían, la verdad que este muchacho o esta chica son personas dignas de imitar, pero aún eso dice que es aborrecible delante de Dios, la justicia del hombre, ¿no? La imagen del hombre natural. Entonces dice, así como hemos traído la imagen del hombre natural, dice, del hombre terrenal, así ahora tenemos que traer la imagen del hombre espiritual. Y la imagen es lo que se ve, es lo que se ve. Usted me mira a mí y me conoce, por lo que yo expreso, por lo que yo hablo, por cómo yo me muevo, ¿vio? Pero la esencia tiene que verse a través de esa imagen, la esencia. ¿Cuál es la esencia? La vida de Dios que está en nosotros. La vida de Dios que está en nosotros se tiene que ver a través de lo que nosotros manifestamos. Ahora, ¿qué manifiesta usted? ¿Qué manifiesto yo? Para que Dios sea reconocido. Fíjese, la palabra decía, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué imagen ellos estaban manifestando para que el nombre del Señor sea blasfemado? ¿La imagen del hombre espiritual o la imagen del hombre natural caído en Adán? ¿No? Porque acuérdese que después de que nosotros conocemos al Señor, el título, digamos, que pesa de alguna manera sobre nosotros es el de hijos de Dios. Y con ese título nos conoce todo el mundo. Ah, sí que vos sos un hijo de Dios. ¿No? Una vez un hermano tuvo una expresión respecto a la conducta de los hombres naturales y el hermano dijo, tendrían que tomar una determinación y hacerlos desaparecer a todos. Y otro que lo estaba escuchando, que no creía, le dijo, mira el Hijo de Dios. Mira el Hijo de Dios. Mira cómo se conduce el Hijo de Dios. ¿Ves qué imagen estamos dando a nosotros? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros manifestamos el carácter, ¿qué imagen estamos transmitiendo? Porque el mundo nos ve. Satanás nos ve. Acuérdese que nosotros leímos ahí en el libro de Apocalipsis, dice, porque ha caído, dice, el acusador de nuestros hermanos. El que nos está acusando de día y de noche delante de Dios. Entonces, ¿qué vida nosotros estamos manifestando? Nosotros queremos que todos los que nosotros amamos conozcan al Señor. Pero ¿y qué vida le estamos manifestando? Jesús le manifestó la vida que había recibido a los que le amaban.
y los que le amaban le buscaban por todos lados. Tanto así que cuando él estaba, creo que en la boda de Canaán, dice que él estaba en las bodas y vinieron uno de sus discípulos y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿No? Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que él despreciaba a su familia? No, no la despreciaba. Él les estaba invitando a que sean parte de aquellos que hacían la voluntad del Padre. ¿No? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi Padre, mi madre y mis hermanos, dijo el Señor. ¿No? Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de que nosotros manifestemos la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que el mundo le conozca, que el nombre del Señor sea engrandecido. ¿No? Que el nombre del Señor sea engrandecido, que la gente pueda decir: realmente hay Dios en medio de nosotros. ¿Por qué la gente dice: ¿dónde está Dios? Porque no estamos trayendo su imagen. No estamos manifestando su imagen. El mundo va detrás de tantas imágenes. ¿No? Imágenes que no tienen vida. Y sin embargo el mundo va detrás de ellas. Nosotros también en otro tiempo íbamos detrás de esas imágenes que no tienen vida. Lo hacíamos en ignorancia como el mundo lo hace. Pero ahora que hemos venido al conocimiento de la verdad, nosotros tenemos que manifestar la imagen de aquel Dios invisible para el mundo, pero para nosotros no es invisible. ¿O usted no lo vio a Dios en las manifestaciones de amor que tuvo para con usted? ¿No lo vio cuando el Señor lo libró de tantas cosas? ¿No? El apóstol Pablo dice que muchas pruebas me han venido, dice, pero de todas me ha librado el Señor, dice. De todas me ha librado. Entonces él lo pudo ver al Señor. Y nosotros también lo hemos podido ver. En las pequeñas y en las grandes cosas. Seguramente que lo hemos visto más en las pequeñas cosas. ¿No? En las pequeñas cosas lo hemos visto más que en las grandes cosas. Pero aún así el Señor estuvo allí. El Señor estuvo allí, alentándonos, fortaleciéndonos, dándonos ánimo para que nosotros podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y bueno, y así como el Señor se manifestó a nosotros, ahora nosotros tenemos que manifestar la vida de Dios a otros. Eso no es fácil, no es fácil. Si vamos ahí al libro de Éxodo, vamos a leer ahí, cuando Moisés recibió, dice que recibió las masas de oro para la formación de los querubines. Ahí en el libro de Éxodo. Los querubines que iban a ser puestos después sobre la tapa del altar. No me acuerdo si es en Éxodo o en Número me parece que está. Dice que él recibió ahí la masa de oro para la formación de los querubines, dice. Alabado sea su nombre. Vamos a buscar acá. Porque él no recibió los querubines ya terminados y los puso sobre la tapa. Él recibió 2 masas de oro. Y el Señor le dio instrucciones específicas sobre esa masa de oro. ¿Qué era lo que él tenía que hacer con eso? ¿De Números? Éxodo 25:18. Sí, leemos. Harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Fíjese, 25:18. Alabado sea su nombre. En el 17 dice: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Y harás también 2 querubines
2 querubines de oro labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Vio? El propiciatorio era por decirlo de una manera, la tabla que iba sobre el arca, la tapa del arca. ¿Vio? Y ahí se ofrecía sacrificio, se ofrecía la ofrenda a Dios. El sacrificio se ofrecía en el otro altar. ¿Vio? Ahí se ofrecía la ofrenda, solamente el sumo sacerdote entraba allí y ofrecía el incienso a Dios. ¿Vio? Y entonces dice, y harás un propiciatorio de oro cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Y harás también sobre, dice, el propiciatorio, 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con la manifestación del hombre espiritual? Bueno, dice que él había recibido 2 masas sin forma de oro para poder lograr de esa masa de oro sacar los querubines. Y ese trabajo se tenía que hacer a martillo. ¿Vio? Se tenía que hacer a martillo. Con el martillo y con el cincel, aquellos que sabían trabajar estas masas de oro, tenían que formar la figura de un querubín. ¿Vio? Y así también nosotros recibimos la vida de Dios dentro de nosotros sin forma al principio. Pareciera ser que no tiene forma la vida de Dios en nosotros. Y lo que le va dando lugar, forma a la vida de Dios en nosotros son las luchas y las pruebas que vienen a nuestra vida. Esas luchas nos van golpeando, dice que también la palabra de Dios va golpeando nuestra vida, así, y le va dando lugar, le va dando forma a la vida de Dios en nosotros para que después llegue a una estatura donde se pueda manifestar. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es como martillo que golpea la roca. Ahí se refiere a la dureza del corazón del hombre natural, pero también la palabra golpea esta escultura o esta masa sin forma que al principio nosotros hemos recibido para ir dándole la forma de nuestro amado Señor Jesucristo en nosotros. Entonces cuando llega la forma, ya cuando llega la transformación en nuestra vida interior, entonces se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico. Y entonces la gente puede ver a Dios en nosotros, puede ver la realidad de Dios en nosotros. Por eso dice la palabra, así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, ahora tenemos que traer la imagen del hombre espiritual. Sí. ¿Tiene un versículo ahí para compartir? ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que manifestar esta vida que nosotros hemos recibido. Esta vida que nosotros hemos recibido, tenemos que darle lugar en nosotros. ¿Por qué tenemos que darle lugar? Porque el mundo tiene que ver la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no habla de una imagen de yeso, no habla de una imagen de madera, de una imagen de bronce o de una imagen de oro como el becerro de oro. No habla de esa imagen. Habla de la realidad de Dios en nosotros. Habla de la realidad de Dios en nosotros. ¿Y cómo se va a lograr eso? Y dijo el apóstol Juan, dijo Juan, es necesario que yo mengüe, dice. Este fue Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca, dice, para que Él crezca, para que Él se vea en mí, ¿vio? Para que Él se vea en mí. Entonces, amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que darle lugar a esa vida que hemos recibido. Tenemos que darle el lugar a esa vida, porque tenemos que traer la imagen del hombre espiritual. Tenemos que exhibirla. ¿Vio? Tenemos que exhibirla como individuo en la virtud que nosotros hemos recibido y como cuerpo en su totalidad. Pero esto no va a ocurrir hasta que no se cumpla lo que dice la palabra ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? Hasta que no se cumpla esto, no podemos nosotros darle lugar a esa vida.
No podemos, si usted no y yo no presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, yo como diciendo, aquí está mi cuerpo, Señor, haz con él lo que tú quieras. Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo como tú quieras. Y el Señor sabe cómo lo va a usar, manifestando la vida de Dios a través de él, dando a conocer la imagen de Dios. Así lo va a manifestar el Señor, dando a conocer la imagen de Dios, dando a conocer la imagen de aquel que caminó durante 30 años, durante 33 años y medio sobre esta tierra, aquel que fue crucificado, muerto, sepultado y fue ascendido al cielo y recibió un nombre sobre todo nombre. Las virtudes de ese hombre se van a manifestar a través de nosotros. Pero esto se va a lograr cuando nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y usted me dice, ¿y en qué momento, hermano? En todo momento. En todo momento. El apóstol Pablo dice, todos los días muero, dice. Todos los días muero. Nosotros, para hacer un programa de radio, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y porque si yo le doy opción a mi carne entre estar haciendo un programa de radio y estar mirando un programa de televisión, entonces mi carne me va a llevar a mirar un programa de televisión. ¿Vio? Y entonces, ¿cómo yo voy a ser edificado y cómo voy a poder edificar a otros? Si yo arrodillarme a orar un rato y irme a jugar a la pelota, yo tengo que escoger, y si el hombre espiritual no escoge, el hombre espiritual se va a arrodillar a orar, porque sabe lo que produce en él y lo que va a producir en otros cuando él manifieste esa vida de oración, esa vida de comunión con el Padre. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos, ya es tiempo de que nosotros empecemos a descubrir todo lo que Dios puso en nosotros. Ya descubrimos lo que Dios puso en nosotros, o sea, sabemos que Dios puso cosas en nosotros, eso quiero decir. Pero ahora tenemos que descubrir qué es lo que Dios puso en nosotros y para qué lo puso. Bueno, puso la justificación. ¿Para qué puso la justificación? Para que nosotros nos demos cuenta o entendamos que ahora delante de Dios no somos más pecadores, sino que somos justos. Sí, lo puso para eso. Pero también lo puso para que la justificación alcance a otros hermanos que no la conocen por medio de nosotros. Ahora, para eso, dice, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, así también tenemos que traer la imagen del hombre espiritual. ¿Y qué imagen? La de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor mientras anduvo en esta tierra? Le trajo luz a los que estaban en tinieblas. ¿Sí? Dice una luz fue puesta sobre un monte, dice, y luz le resplandeció, algo así dice el versículo. ¿Sí? ¿Y qué luz fue puesta? El Señor Jesucristo. En ese tiempo fue puesto el Señor Jesucristo. Y ellos fueron alumbrados. Ahora, que ellos quieran ver o no quieran ver, ya era cuestión de ellos, ¿vio? Pero ellos fueron alumbrados. Ahora estamos nosotros. Y nosotros estamos puestos para hacer luz a los que están en tinieblas. ¿Vio? Estamos puestos para hacer luz a los que están en tinieblas. Pero está en nosotros si queremos serlo o no lo queremos ser. Que Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero está en nosotros si lo queremos ser. Sí. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Vio? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Vio? O el pueblo asentado en tiniebla. El mundo está asentado en tiniebla hoy. Ellos creen que ven, pero no ven. El pastor hablaba acerca de que Jesús sanó al ciego. Abrió los ojos al ciego. Y nosotros también en otro tiempo estábamos ciegos. Y el Señor nos abrió los ojos. Por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Él nos abrió los ojos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que el Señor hizo con nosotros? Y tenemos que ir y hacer lo mismo. ¿Vio? Porque nosotros tenemos que hacer las obras que Él hizo. Y cosas mayores que esta haréis, dijo el Señor. ¿Vio? Entonces, fíjese qué importante es que nosotros traigamos la imagen del celestial. Dice, el pueblo asentado en tiniebla. ¿Qué pueblo?
Ahí estaba hablando de Israel. Hoy habla del mundo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Vio? Y en 2 Corintios capítulo 5 dice que nosotros somos luz, que les resplandeció la luz de Cristo, dice. ¿Vio? Y esa luz se tiene que ver en nosotros, esa luz, para que ellos puedan ver. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Vio? Pero también dice, ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en 2 Corintios. Gracias, Señor. ¿5? Sí, 5. Bueno, puede ser que me haya equivocado el versículo. Hablando de la luz también. Acá, en el 4:6, perdón. 4:6. En el 5 podríamos leer también. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, dice. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, dice, fue el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo resplandeció en nuestros corazones? Trayéndonos la luz a través de la palabra. Y dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ahora tenemos que traer la imagen del celestial. Señor, bendiga sus vidas, hermanos. Seguramente que vamos a seguir tocando este tema en el próximo programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora tú nos haces saber que podemos traer la imagen de Cristo a través de nuestros cuerpos. Bendice a los hermanos y a las hermanas y hazle entender, Señor, lo que no hemos podido hacerle entender por medio de un conocimiento natural. Que tú traigas la revelación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Sí, Gracias. sí, tranquilo. Sí, se borró, no sé. Sí, hoy también yo lo busqué y se había borrado. ¿Qué cosa se puso? Mira.